Indicadores traumáticos en test proyectivos gráficos. En las pautas formales y en las pautas de contenidos de los distintos test proyectivos gráficos, muchas veces aparecen signos que nos permiten pensar en la presencia de algún indicador traumático. Por ejemplo, en el cuestionario desiderativo puede darse el caso de que una persona que haya tenido un accidente, cuando elige un símbolo, sobre todo en las catexias negativas, que es la que canaliza, digamos, todo aquello que la persona rechaza o lo considera como de temor o frustrante, aparece justamente ese elemento. Por ejemplo, no me gustaría hacer una ruta porque hay muchos accidentes. Esto daría cuenta justamente que probablemente pueda haber algún daño psíquico en esa persona, por ende es un contenido traumático. Idem también pasa en el cuestionario, en el TRO, con el tipo de historia que la persona construye cuando se le expone la lámina. Pero particularmente en los test proyectivos gráficos es el test del árbol el que vehiculiza a través de un indicador específico, como es el índice de Wittgenstein, que se evalúa en aquellos nudos que presenta el tronco. Hay una fórmula en este índice que consiste en medir la altura total del árbol, expresada en milímetros, dividido a la edad del sujeto. Esto luego me va a dar un determinado cociente, y ese cociente se va a dividir nuevamente por la altura en donde está ese nudo o esos nudos de haber más de uno presente. Esta cuenta, digamos, este índice me va a dar la edad en la que esa situación traumática se produjo. Es importante destacar que no todos los traumas se van a ver reflejados en el tronco del árbol, es decir, una persona puede haber experimentado una situación traumática y sin embargo no tener nudos. Y tampoco hay que confundir los nudos con las cortezas. En el caso del dibujo que están haciendo, que están viendo, hay un pequeño nudo ennegrecido como si fuera un punto aumentado, encerrado entre dos movimientos, uno curvo y uno recto, en el centro del tronco. Esto coincidía justamente con la repetición, se trataba de un suceso acaecido a los 7 u 8 años. Siempre tenemos un margen de aproximación de un año por arriba o por debajo del número que hayamos obtenido en ese cociente del índice de Wittgenstein. En este caso coincidía con el repetir de grado y el cambio de colegio del niño, que en este caso ya era adulto, ¿no? Porque este protocolo corresponde ya a un adulto. Bien, muchas veces cuando se saca esta cuenta y se trata de un paciente, se le pregunta sobre qué le sucedió aproximadamente en esa edad, muchas veces no está en la conciencia el recuerdo. Por eso a veces esta persona tiene que consultar con algún familiar allegado para ver si se recuerda de algún acontecimiento. Ahora bien, cuando después, pese a que la persona dice que no recuerda que le haya pasado algo, ese acontecimiento vuelve a la conciencia por ahí pasada 2 semanas de haber hecho esta evaluación. Ese trauma pudo haber sido más o menos significativo. El concepto de trauma siempre es que es algo que irrumpe intempestivamente, de improviso, en la vida del sujeto. Hay traumas más extremos, como por ejemplo un accidente, algún fenómeno climático como inundaciones, terremotos, etcétera. Accidentes de tránsito, víctima de algún tipo de delito. Obviamente, eso se tratan de traumas más extremos. Y tenemos traumas que por ahí no son tan extremos como pero que no necesariamente no dejan una huella o marca, ya que esto es el trauma. Es una huella o marca en la memoria que marca como un antes y un después. Todo trauma siempre deja como en estado de estancamiento el estado emocional,
el miedo o la angustia o ansiedad que haya sufrido la persona en ese momento. Por eso a veces es interesante cómo cuando a la persona se le recuerda o se le cita determinada edad, ya que ha pasado muchos años desde ese incidente, trae a la memoria la mayor de las veces ese incidente. Esa reacción o catarsis permite después hacer una elaboración que obviamente va a tener su tiempo de elaboración a nivel terapéutico. Por ejemplo, en el caso de una paciente que cuando dibujaba un árbol, este es el caso que después se menciona en la parte escrita, hace 2 nudos y cuando el evaluador saca digamos, el índice correspondiente, da una edad de 9 y 11 años. La paciente era una adolescente de 16 años. Cuando se le pregunta, se angustia y le comenta a su terapeuta que a los 9 y 11 años había tenido una situación de intento de abuso sexual, que tampoco lo había comentado en la familia, ni siquiera a sus padres. La reacción que generó en esa sesión terapéutica a través de ese solo dibujo permitió después que esta joven se lo contara a su madre. Y ahí, bueno, obviamente después siguió todo un trabajo terapéutico, ¿no? Bien, lo que es importante, que es lo que agregamos diferente en este material, a diferencia de otros que hemos trabajado este mismo tema, es que además de ver el nudo y obtener, digamos, una edad aproximada, también es bueno ver la estructura. Por ejemplo, en el dibujo 1 había más angustia, por lo cual hay menores defensas de abordaje, y en el dibujo 2 el dibujo está mucho más estructurado.